Bueno, pues os vamos a dar una charla un poquito amena sobre impresión 3D con arcilla y vamos a cocer una pieza en el microondas también con un horno que se incluye con la impresora. Así que más o menos en medio de la charla pondremos el microondas que tarda 30 minutos en cocer la pieza y podréis ir pasando para ver cómo se ilumina el microondas por dentro porque se pone a rojo vivo. Y vamos a ir, lo primero, os vamos a enseñar lo más difícil, que es ya cuando has terminado de imprimir, volver a reiniciar toda la impresora, vaciarla, volver a poner un cartucho nuevo. Vamos a empezar por lo difícil. Vamos a también amasar un poquito de barro para que veáis cómo hay que quitarle el aire para meterlo dentro sin burbujas, porque esta impresora en concreto no tiene bomba de vacío. Un modelo más nuevo que ha hecho esta empresa sí tiene una bomba de vacío justo en el extrusor, entonces podéis meter el barro sin preocuparos tanto por el aire, que la propia máquina lo saca. Ponte tú y yo voy narrando. Ponlo en printer. Ahí. La impresora tiene dos motores. Aquí tiene uno grande que no sé qué será, un NEMA 20 y algo será, pero vamos, un motor grande. Un NEMA 23 y lleva una reductora. Lo que hace es, el motor gira bastante rápido y luego la reductora reduce la velocidad pero aumenta la fuerza, y eso es lo que nos permite empujar el barro, que está bastante duro. Sí, medio. Pasa un trocillo de barro. Es blanco, así que no os asustéis, que tampoco os va a manchar mucho. Luego pasamos una esponja. Por si lo queréis tocar, os lo vais pasando. Entonces, la impresora tiene tres modos de movimiento, por así decirlo. Puede mover los extrusores de tres formas. Uno es la precarga, que lo único que hace es mover el husillo del tornillo sin fin de la reductora. Lo sacamos hacia atrás para dejar el tubo de la arcilla completamente vacío y lo empujamos hacia adelante para cargarlo y que llegue hasta el extrusor principal, por la jeringuilla hasta el extrusor principal, que es el que realmente extruye la arcilla y hace la pieza. Luego tiene un segundo modo, que es ya una precarga también moviendo este extrusor. El primer modo solo mueve este y el segundo modo mueve tanto este como este, pero los mueve muy despacito para cargar el barro sin dañar los motores, sin dañar el tornillo sin fin, porque esto dentro lleva un tornillo sin fin, que os lo voy a enseñar. No pasa nada, si va a salir el barro por arriba. Esto aquí lleva unos raccord, como los normales de impresión 3D FDM, pero mucho más grande, para que la presión del tubo, porque esto hace muchísima presión, no suelte el tubo y se salga el barro por todos lados. Lleva el típico sistema raccord, unos dientes y la argolla esta azul, la aprietas para poder sacar el tubo. El extrusor lleva un tornillo sin fin, que no es ni más ni menos que un pincho con vueltas como si fuese un tornillo, separado más o menos 3 milímetros entre vuelta y vuelta, y esto es lo que empuja el barro realmente desde el extrusor. Una vez que la jeringuilla hace que el barro llegue aquí, esto es realmente lo que imprime. Exacto, cada vez, bueno, si queréis preguntar cualquier cosa, libremente podéis interrumpir y preguntar. Cada vez que queramos cambiar de color de barro, por ejemplo, de blanco a marrón o a un barro negro, o bueno, se pueden imprimir más materiales, se puede imprimir pasta de galletas, un microcemento, se puede imprimir cualquier material que conserve plasticidad, como el barro, se puede imprimir. Y que más o menos tenga esa densidad. Si es mucho más duro, el extrusor no va a poder empujarlo. ¿Cómo? Chocolate, si tiene esa textura, sí, porque la impresora no calienta, no tiene calentador en ningún sitio, ni la cama es fría y el extrusor también. Esa es la ventaja energéticamente hablando, no tiene ningún gasto en cuanto a calentar extrusor o calentar cama, simplemente los dos motores que empujan y lo típico, ¿no? El eje X, el Z y el Y. Y como os contaba, cada vez que cambiamos de barro,
tenemos que asegurarnos, o bien lo tapamos muy bien todas las entradas, posibles entradas de aire, que es por el husillo, por el raccord y por la boquilla. Lo tenemos que tapar porque si el barro se queda semiduro, luego es muy difícil sacarlo, porque el barro tiene una particularidad que es que es impermeable. Llega un momento de su estado de secado en el que se vuelve impermeable, ni coge agua ni se deshace. Y sin embargo luego, una vez que esto esté completamente seco, si por ejemplo lo dejamos en verano así abierto, en 2 horas se ha secado. Eso es bueno en cierto sentido porque simplemente lo desmontas, lo metes en un vaso con agua o en un cuenquito y en 30 segundos el barro ha desaparecido, se deshace. Sin embargo, si está en ese estado que os he dicho, que por ejemplo ahora en invierno tarda más en secarse, se queda un pelín duro, el extrusor ya no es capaz de empujarlo, pero no nos deja, no permite que el agua entre y se queda súper duro y no hay quien lo saque. Te toca estar ahí empujando, que si con un punzón sacándolo poco a poco, así que lo mejor es o estás imprimiendo de continuo, tubo tras tubo, y al final de una jornada de trabajo lo cierras completo, lo sellas todo lo que puedas para que no se evapore el agua, o directamente si es verano y hace mucho calor lo dejas abierto, se seca, al día siguiente desmontas, lo metes 5 minutos en agua y vuelves a montar y cambias de color y se queda perfectamente limpio. Para cambiar el tubo, una vez que hemos terminado una impresión, a lo mejor se nos queda un poquito de arcilla aquí. ¿Lo estás empujando o lo estás empujando? Si por ejemplo aquí nos han quedado 2 dedos de arcilla y queremos agilizar el proceso de secado de la arcilla dentro del tubo, porque es mucho más fácil limpiarlo seco, el barro seco, en cuanto se moje, se hace como si fuese colacao, se deshace y desaparece. Sin embargo, si lo metemos en agua húmedo, puede estar húmedo 30, 40, 50 días que no lo vas a quitar. Entonces lo mejor es, empujamos el barro a tope y esto se va a quedar vacío y podemos llenar con el mismo color, o si queremos reutilizar otro color, la impresora viene con 3 tubos, podemos tener hasta 3 colores independientes sin necesidad de manchar unos entre otros, y los tubos por donde pasa el barro igual, nos trae varios tubos con varios repuestos, así que podemos usar hasta 3 colores sin tener que comernos mucho la cabeza limpiando, nada más que esta parte. Ahora va a ir saliendo poco a poco el barro, que tarda un poco porque va despacio, como tiene que hacer mucha fuerza, va girando muy despacito, va sacando el barro, y ya una vez que el barro saliese, hacemos la misma operación pero a la inversa, es decir, esto le damos a que vaya hacia atrás, y cuando esté atrás del todo, si os fijáis, el tornillo atraviesa todo el tubo y estas 2 varillas roscadas son las que se encargan de agarrar el tubo para que pueda hacer presión. Cuando ya haya salido todo el barro, hacemos el proceso a la inversa y cuando lo tengamos aquí podemos poner un tubo nuevo. Dale la vuelta, sácalo directamente y ponemos un tubo nuevo. Lo vamos llenando. Sí, pero le he dado al que no era. Sí, como si fuese una pistola de silicona. Lo que pasa que la pistola de silicona, bueno, sí, de silicona fría, dices. Sí, igual. Lo mismo, pero con un motor. Pero, ¿y ese barro que lo puedo hacer en mi casa? Sí, el barro es barro normal de escultura o de alfarería. No sé si conocéis una tienda que hay aquí en Madrid que se llama Marfil. Pues esa tienda es la que provee barro pues a todo Madrid y a un montón de sitios. Entonces lo que hacemos, porque el barro viene un pelín más duro que el que os hemos pasado, porque es para modelar o tornear y tiene que estar un pelín más duro. Entonces lo que hacemos es, cogemos la pella, que son 12 kilos, para más o menos que os hagáis una idea del gasto. 12 kilos de barro rojo pueden costar 4,50 €, o sea que es baratísimo. Y 12 kilos de barro blanco son 6 € y pico. Luego hay muchos más barros, hay barros verdes, azules, puedes coger barro blanco y pigmentarlo. El barro, cuando se pigmenta, se utilizan pigmentos minerales porque son los que aguantan el calor del horno, los 1000 y pico grados, sin cambiar su color. Y lo que hacemos es, cogemos la pella que viene envuelta, sellada al vacío en plástico, le hacemos un montón de agujeros y directamente la metemos en un balde con agua,
durante 2, 3, 4 días, depende de lo blando que venga de la tienda. Y cuando ya vemos que tiene más o menos esta textura, lo abrimos y empezamos a amasarlo. Si el barro tiene mucha humedad, porque una de las ventajas del barro es que si la pieza ha fallado, si has hecho soportes, cualquier cosa se puede reciclar. Si está sin cocer, el barro se puede reciclar veces infinitas. Entonces, cuando está muy húmedo, cuando está muy seco, la forma de humedecerlo es esa. Lo metemos en un balde o dejamos, si está en el punto impermeable que no coge agua, lo dejas secar y lo vuelves a reciclar desde cero. Lo picas, lo metes en un cuenco, le echas agua y se vuelve como si fuese fango. De esto que pisas el pie y se te queda pegado como si fuese pegamento. En esa textura se queda. Para quitarle la humedad, si nos hemos pasado o lo hemos reciclado, se usan soleras. Lo haces tú. Se usan soleras. Una solera no es ni más ni menos que una base de escayola común. La escayola de poner los tejados, o escayola de hacer moldes, una escayola normal y corriente. Simplemente se coge una base, un trapito. Se coge una base de molde tipo tarta o para hacer flanes o lo que sea y se hace una colada de escayola, que eso es muy sencillo, simplemente con agua, echas la escayola hasta que hace islas, lo remueves y se queda líquido y lo echas. Te sale del molde una solera, más o menos cada 20 minutos puedes hacer una. Las soleras se dejan al sol secar 3 o 4 días y cuando están secas se amasa en forma de caracola el barro para 2 cosas. 1, quitarle el agua que la absorbe la solera de forma instantánea. Y 2, quitarle las burbujas. Según la vas amasando en forma de caracola, las burbujas desaparecen y se queda el barro completamente homogéneo, sin grumos, sin zonas más húmedas o más secas. Y lo más importante, quitar las burbujas, porque como os he dicho antes, esta impresora no tiene la bomba de vacío. Si tuviese bomba de vacío, pues no tendríais que molestaros en amasarlo tanto. Lo amasáis un poquito para que esté homogénea, pero no os tenéis que preocupar ni de aprender la técnica de amasado, que lleva su tiempo, ni de quitarle las burbujas, ni nada. Que a nosotros nos costó medio año largo aprender a amasar, que parece fácil, pero te pones y es difícil. Haces más aire que quitas. Sí. Esto sigue girando. Las arcillas poliméricas son súper duras, no las podrías destruir. ¿Blandita? Si es blandita como eso, sí lo puede, sin problema. Las que nosotros hemos probado son bastante duras, además hay que calentarlas. Sí, el Fimo. Sí, sí. Sí, se puede. Si lo dejas en la misma textura, lo destruyes sin problema. Y cualquier tipo de material que sea plástico, vamos, que conserve el principio de plasticidad, es decir, lo aprietas y conserva la forma, no es elástico, no vuelve a la forma inicial y que tenga esa textura más o menos, que sea húmedo, que seque al aire y pues eso, que sea blandito, lo destruyes sin problema. A llenarlo. Lo vas llenando y yo lo... Para llenar el tubo, de forma sencilla, como veis, lo que hacemos es un bloque como si fuese un ladrillito y para que no entren burbujas de aire cada vez que metes barro, vamos haciendo como si fuesen galletas. Aprietas una vez, aprietas otra y el barro va subiendo solo. En la web oficial y en los vídeos lo que hacen es hacen un churro más o menos un poquito más pequeño que el cilindro, lo meten y luego lo aprietan. Pero el problema es que se te queda aire alrededor de las paredes del cilindro y cuando el usillo lo va empujando se van haciendo bolas de aire, luego se meten las bolas de aire por el tubo y en medio de la impresión pues salen explosiones. A lo mejor te sale una explosión y te hace un agujero en una capa o directamente deja destruir una capa entera y luego se te cae la pieza. Entonces la mejor forma que nosotros hemos encontrado de llenarlo es esa. Coges el ladrillo, llenas todo lo que puedas, lo vuelves a amasar y repites así hasta que se llene entero. Hay que dejar más o menos 2 dedos de aire por aquí detrás, hay que dejar más o menos 2 dedos de aire, es decir, se llena el tubo entero hasta que salga por aquí y después se vacían 2 dedos. Porque hay que meter... ¿Dónde está la pieza?
Para que la máquina pueda empujar el barro, hay que meter una pieza parecida a esta, pero flexible, porque esto es duro, esto es como si fuese un ABS. Hay que meter esto, que es más tipo TPU, no sé si habéis impreso TPU, pues es de esa textura. No, no hace falta. Es como si fuese un embudito, así con forma de pirámide. Entonces lo metemos por aquí, hacemos fuerza, le dejamos un dedo para esta pieza y otro dedo para esta otra. Kizu, tráeme un poco de agua, porfa. Ah, vale, gracias. Nada, nada, Kizu. Ahí, la garganta. Seguimos. Dejamos un dedo para que quepa esta pieza, que es la que se va a ensuciar de barro. Y lleva una doble... ¿cómo se llamaría? Sí, exacto, una junta. Lleva una doble junta, lleva aire, entonces el barro se va a meter en la primera junta y luego ya aquí hace fuerza y ya no sigue saliendo para que no se ensucie ni esta pieza, ni el usillo, ni el motor, y que claro, si va perdiendo fuerza por aquí, pues no imprimiría. Entonces dejamos esos dos dedos para estas dos piezas. Un segundito, que volvemos a empujar. Metemos eso ahí. Sí. Pero bueno, más o menos a ojo te haces a la idea. Y luego para que la jeringuilla se mantenga... Muchas gracias. Para que la jeringuilla se mantenga pegada al motor, trae otra pieza que seguramente también sea de ABS, roscada por dentro. No sé si lo veis desde ahí. Y trae unos agujeros que son para las varillas. Trae 4 agujeros, pero solo vienen 2 varillas, aunque está preparado para ponerle 4. Pero vamos, en principio con 2 funciona bien. Se pone esta pieza una vez que tenemos esto puesto, se rosca esta pieza en el tubo. Entonces metemos esta pieza un poquito inclinada para que el aire pueda salir. Si puedo meterla. Ahora. La metemos, ha quedado más o menos un dedo más para esta otra pieza. Hacemos un poquito de fuerza. Y ahora enroscamos lo que sería el tope. Y ya estamos listos para montar lo que sería el motor. Tiene que salir un poquito más. No sé si lo veis ahí, tiene que llegar justo hasta que haga tope ahí. Y por seguridad, bueno, por seguridad y por montaje, claro, esto va a rosca. Si os pasáis para que no se queme el motor, esto simplemente se desenrosca y se cae y se sale el usillo. Entonces, a ver si llegamos al final. Vamos metiendo el cartucho. Sí, se pueden poner varios colores y no hemos probado cómo saldría, pero claro, como aquí hay un tornillo sin fin que va girando, no lo va a mezclar al 100%, pero sí lo va a mezclar bastante. No va a salir... Claro, no los va a mezclar perfectos, pero sí los mezclaría un poco. Si a lo mejor haces metes lo que sería blanco y marrón justo a mitad, así blanco y marrón, que bueno, que la tienes que ingeniar para meterlo, pero si consigues meter el marrón por un lado y el blanco por otro, pues sí, luego aquí te los mezclaría ligeramente. No los mezcla perfectos, pero tampoco saldría como un filamento doble, que sale un lado un color y otro de otro color y sale perfecto. Sí, perfectamente. Sí, exacto, uno detrás del otro. Y si metes un marmoleado, que marmoleas el barro, coges negro, coges marrón, haces láminas como si fuese un sándwich, blanco, marrón, blanco, marrón, blanco, marrón, vuelves a amasar y te hace como si fuese una bola de mármol. Lo metes y también te haría un marmoleado ligero, porque también te lo va a mezclar hasta cierto punto. Una vez que hemos llegado al final, lo metemos del todo, ponemos el tope, que viene a la altura perfecta para que se quede. Sí, lo podemos poner ahora. El racor a rosca lo metemos
en el tubo de plástico. Limpiar el tubo de plástico, la forma más fácil de limpiarlo es lo dejas al sol un día, se seca, lo metes en un cubo con agua y se deshace. Si... Compresor de aire, con el compresor de aire. Ah, sí, para limpiar el tubo compresor de aire, blandito, según has terminado, blandito. Metes el compresor y sale. Con el cuidado de, esto coge mucha presión, si no vas quitando un poquito el aire, manchas el techo, pero vamos, a 5 metros lo manchas. Una vez que tengamos el raccord puesto, no hace falta apretarlo mucho, con la mano se va a quedar bien apretado, pero lo podéis apretar con una llave un poquito si queréis. Da igual, con esta me sirve para todo. Lo apretamos un poquito solo, porque como es de plástico no queremos pasar la rosca. Y ahora ponemos el tope de acero y las dos tuercas. Y el tope de acero se queda justo a la altura perfecta para que se quede el motor a nivel. Están al mismo nivel la chapa del motor. Esto sí hay que intentar apretarlo lo más fuerte que se pueda, pero sin herramienta porque es de plástico. Así que lo más fuerte que podamos con la mano y percatándonos de que quede recto, que no quede así de lado porque se deforma la botella y se deforman los husillos, las varillas roscadas. Entonces lo apretamos, porque ahora esto cuando empieza a hacer fuerza lo va a separar un poquito de aquí, se va a separar más o menos, cuando termina más o menos aquí te cabe un dedo, pero no pasa nada, ni se estropea, ni se rompe, ni nada. Lo apretamos bien fuerte. En el caso de usar un tubo vacío, le daríamos a la opción de precarga moviendo solo el motor de la jeringuilla o del tubo hasta que llegue a la punta. Una vez llegas a la punta, lo metemos en el raccord del extrusor bien fuerte, nos aseguramos de que el raccord haya funcionado y ahora cambiamos de modo. Me he manchado con la grasa. Cambiamos de modo y hacemos que se muevan los dos extrusores. Tenemos que mover los dos extrusores a la vez hasta que salga el barro, porque si no va a empezar a coger presión. El tornillo sin fin del extrusor se dobla hacia este lado, temella lo que sería la cámara de presión por dentro, le empieza a hacer rayas y además el motor empieza a perder pasos de esto que suena ta, 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 de la presión que coge. Entonces nos iríamos al segundo modo, que es precargar. Veis que se mueve muy despacito, se mueven los dos muy despacito hasta que salga el barro. Como ya estaba cargado de antes, vamos directamente, veis ya está saliendo. Vamos directamente al modo de imprimir, que se llama impresión, ya directamente. Y le damos. Si sale así de despacio, que veis que sale muy despacito, es que tenemos que darle un pelín más de presión a la jeringuilla. Así que paramos. Volvemos al modo en el que solo se mueve el extrusor grande, el motor grande con la reductora, y le volvemos a dar a que se mueva para que esto coja un poquito más de presión y le llegue más barro aquí. El modo se llama back putter y le damos a que entre. Hay que estar al tanto para que no empiece a perder pasos. Si empieza a hacer el sonidito ese ta 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 ta, lo paramos y le damos un pelín pero para atrás, para que vuelva a perder presión. Nada, a ojo, aquí te toca a ojímetro todo el rato. Si tienes la mala suerte de que has llenado la jeringuilla y la arcilla estaba dura o no estaba todo lo blanda que tú te creías, pues te toca sacar toda la arcilla a mano, que es un jaleo, hacer arcilla nueva del cubo del reciclaje que estará empapadísima, o tirarte un rato amasando con el aspersor al lado para que en vez de coger agua a la solera, coja el agua al barro. Pues, por ejemplo, a ver, pasarles un jarroncito. Si habéis visto antes estábamos imprimiendo este jarrón, os voy a pasar el mismo pero cocido. Lo podéis ir pasando para verlo. Un jarrón de esos tarda más o menos 2 horas, tiene 2 perímetros.
En modo normal con retracción, no es modo base, es 2 perímetros, retracción, 2 perímetros, retracción, así todo el rato. Con 2 capas abajo y 2 perímetros. Eso ha tardado 2 horas 10 minutos, 2 horas y 10 minutos, y ha gastado todo el cartucho menos lo que habéis visto al principio, los 2 dedos. Aquí cabe más o menos 600 gramos, pues habrán quedado 50 gramos de barro más o menos. Luego, para hacer estos pequeñitos, este, por ejemplo, es el que venía, el típico archivo que viene en la impresora de fábrica. Párala. Ah, vale. Típico archivo que viene en la impresora de prueba, un solo perímetro. Sí, un solo perímetro sin costura en el modo jarrón típico del cura. Y a lo mejor esto lo haces en media hora y te pueden salir... ¿Qué te pueden salir? ¿10? Sí. ¿3 de estas? Sí, unas 5 yo creo. Luego tenemos otras. ¿De estas cuántas salieron? Que no pesan nada. No, salieron más. No pesan nada. Salieron por lo menos 10 o 12. Sí, pues depende de lo que pese, pues así te das. Vamos, igual que el filamento, pero con barro. Las podéis ir pasando también para que veáis lo que pesa. Esta chiquitita blanca la cocimos justo ayer en el microondas antes de venir para hacer una prueba, y eso está cocido en 30 minutos en el microondas. El resto están cocidas en un barro de... en un horno de gas especial de cerámica, de estos con quemadores Venturi que se pone a 1100 grados más o menos. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, hace soportes. Esta pieza, por ejemplo... Esto está hecho con escáner 3D, con un RevoPoint. Esto sería la pieza en resina, la podéis ir pasando. La pieza está hecha, son 3 escaneos, y luego, no sé si conocéis el programa Meshmixer, básico de impresión 3D para cortes, reparaciones de mallas, reparación de agujeros. Es de Autodesk, de la misma empresa que hizo Fusion. Pues básicamente son 3 mallas, en una había un error en la cara, en otra el pelo era perfecto, en otra la ropa se había multiplicado por 2, porque le dimos 2 vueltas al modelo. Entonces cogí las 3 mallas, las mejores partes, cortas, cierras agujeros y ya está. Eso lo hicimos con el RevoPoint, el escaneo, con el software de RevoPoint, y el corte de mallas y postprocesado, limpieza y cerrado de la malla con Meshmixer de Autodesk. Pero luego hemos estado probando otro escáner de otra marca que se llama un Magic Swift, no me acuerdo la marca, pero el modelo es un Magic Swift, que es básicamente la copia de Creality, ese grande con una cámara bien grande. Ese software directamente escaneas el modelo, en la siguiente pantalla te junta las mallas él automáticamente, y si falla un pelín le puedes dar al manual y las mueves, y en la siguiente pestaña te quita el ruido y te hace el modelo perfecto. Esa pieza que estáis pasando por ahí es la de resina, y esta es la de barro, que está sin cocer, para que veáis la diferencia. Se puede tocar, no se va a romper, y es lo mismo, pero está sin cocer, sin pasar por el horno. Eso está liso, el pelo veis que está rugoso y la pieza está lisa. Eso es, según sale de la máquina, la dejamos secar un poquito hasta que llega a la textura, se llama textura de cuero. Se queda como si fuese una piel, se puede doblar, no se raja, se puede volver a desdoblar sin rajarse, pero ya no se puede modelar. Si lo intentas, por así decirlo, usar la plasticidad del barro, se va a rajar. Entonces, cuando está justo en ese punto de textura de cuero, que está lo suficientemente duro como para que no se te deforme, con un pincel, simple pincel con agua, le vas pasando por las caras de la figura y las líneas desaparecen. Si quieres quitar un poquito más las líneas, le puedes dar 2 veces con el pincel o directamente con una esponjita, muy suavecito, y desaparecen las líneas. Más o menos para que comparéis la resolución que saca una resina, que es el extremo de más calidad de la impresión 3D, con el extremo de menos resolución, que sería una impresión en arcilla. Aún así saca bastante resolución. El laminador es un laminador común. Al principio usábamos Simplify 3D. Como sabéis, Simplify dejó de actualizar, etcétera, etcétera. Y llevamos una semana más o menos, 15 días, utilizando la última versión de Ultimaker Cura, la 5.2.2, y perfecto. El perfil que estamos usando es el oficial de la marca,
que está en su canal de Facebook. Directamente lo descargas, funciona perfecto, sin tocar nada. El de Simplify lo tuvimos que hacer nosotros desde cero, el flujo lo tuvimos que bajar casi al 50%, el de cura nada, perfecto, 100% de flujo, tal cual bien, imprime perfecto. La pieza esa que hemos impreso hace un rato, no la paso porque está húmeda, pero es la misma que os hemos pasado con las hélices, que está como una flor, está impresa con cura. Peculiaridades de la máquina en cuanto al perfil de cura: no calienta extrusor, no calienta cama, no hace retracciones, no hace refrigeración. Claro, muy simple. Lo único que yo sí me he fijado es que si quitas el ventilador de capa, lo que sería el ventilador de capa, la refrigeración, separa el ventilador de la electrónica. Lo han puesto así, han puesto el ventilador de la electrónica directamente en el agujero de capa, pues ya está, le das al 100% desde la capa 0 y ya está, y se refrigera la... Vamos a poner una impresión. ¿Tenías una pregunta? Sí. En caso de que a medio camino te hayas pillado un corto de material o lo que sea, ¿cómo resuelves ese marrón? Está jodido. Está jodido. La misma marca ha hecho una impresora más grande, no sé si lo he dicho antes. Bueno, han hecho una impresora más grande por el mismo precio que esta, típica impresora, una tipo Ender 5, 50x50x60, enorme, Core XI, mismo precio, se les ha ido la olla. Y esa viene con un depósito de arcilla, vamos a llamarlo, más grande. Viene el de 1 litro, que sería este, luego tienen otro de 2 litros, uno de 5, y han hecho uno de acero de 25 litros, o sea que con eso ya no tendrías problema. En teoría, tú estás imprimiendo y te sale lo típico, ¿no? La pausa, bueno, tiene la opción de reinicio si se te va la luz, le das y te reinicia. Y en teoría tiene la pausa, se te abre el típico menú de, como si fuese un cambio de filamento, extruir hacia afuera, extruir hacia adentro, pero claro, esto va directamente con pasos de motor. Tú le dices a la pantalla, en la pantalla pone 10 pasos, 200 y 2000. Le das a 2000 pasos, como si quisieras sacar el barro, y el problema es que a lo mejor la jeringuilla ha llegado aquí, le tienes que volver a dar 2000 pasos y ya se te pasa. Y no lo puedes parar, porque tendría que parar, pero una vez que está imprimiendo, por un conflicto de software que esté hecho así o lo que sea, no te deja parar. Así que no se puede volver a recargar mientras estás imprimiendo, es un jaleo. Habría que seguramente pues coger el Marlin, ponerte ahí un rato, modificarlo y dejarlo fino. Para imprimir, vamos a imprimir una pieza. ¿Alguna duda más antes de ponernos a imprimir? ¿Nada? Esta cuesta, con envío por barco, eran 500. Quitaron el envío por barco porque la crisis de los contenedores. Sí. La impresora con envío por barco eran 500 euros, más o menos, 500 dólares. Y con envío por avión, 850, 890, algo así. Depende si coges un cupón, si no, lo típico. El envío por barco lo cancelaron por la crisis de los barcos, de los contenedores. Y solo dejaron el envío por avión. Pero hace unos meses sacaron en Kickstarter la grande de 50x50 por 60. Otra de 60x60 por 70. Y otra más de 70x70 por 80. Que la tienen en su web, si lo buscáis, la tienen en su web con piezas así de grandes, de 5, 10, 15 kilos, impresas perfectas. Esa la lanzaron en Kickstarter por el mismo precio que esta. Por lo mismo que te costaba esta, la otra que es 7 veces más grande. Y ahora en su web está por unos 1200 más o menos, la grande, que va, claro, merece mucho más la pena que esto, pues a lo mejor si no tienes el sitio para la grande, pues te toca comprar esta. ¿Alguna duda más? No, porque el envío con barco lo han quitado. O sea que esta serían 800. Pero vamos, que te merece más la pena la grande. ¿Y se puede comprar el kit de extrusión con esto? Sí, tienen. Hasta donde... Exacto. Hasta donde yo sé, tienen un kit que ellos han montado en lo típico, una Ender. Te viene el extrusor con este otro. No sé si serán 400 euros. No sé lo que es, me lo estoy inventando. Y luego te viene otra opción que es, en vez de un usillo, lo que pasa que eso no imprime tan bien y es mucho más jaleo, te viene una bomba de aire. Lo conectas a tu compresor de tu taller y en vez de empujarlo con un usillo, lo empujas con aire. Va metiendo aire a presión, a presión, a presión. Pero claro, no es tan preciso como un motor paso a paso, ni de lejos. Y
Luego tienen también máquinas industriales, ¿no? Lo típico, 10.000 euros, una máquina que metes aquí 2 nada más. Y imprimes a lo mejor 1 metro por 1 metro por 1 metro de alto. Y máquinas también con 2 extrusores, de esas gigantescas y de todo. Venden también, ahora se ve que se han puesto un poquito más en serio, te venden un horno profesional por 1.000 y poquitos euros, eléctrico, o sea que, claro, no eran las mismas calidades que un horno europeo con todas sus certificaciones, pero te lo venden. ¿Alguna duda más o imprimimos? Venga. Para que el barro se pegue, te viene una base de madera de MDF, de, no sé si son 10 milímetros o 16 milímetros de grosor, vamos, eso da igual. Te viene una, pero claro, la pieza está húmeda, no se puede quitar, tienes que poner otra. Vas a cualquier carpintería y compras un montón de tablas por 20 euros. Ahora, para que se pegue el barro al MDF, el MDF tiene que estar húmedo, porque si no, no se pega directamente. Como si le das al filamento y te empieza a hacer bolas y se pega al extrusor, idéntico. Entonces lo humedecemos un poquito con una esponja y le damos a imprimir. En el que pone 100. Que va a tardar menos. Una pieza cocida y la vamos... No, una pieza sin cocer. Ahora mientras imprime, si no se pega a la madera humedeciéndola, lo más sencillo es untar la madera como si la untases con nocilla con barro, un pelín más húmedo que el que hay dentro del extrusor y ya se pega perfecto. Va a hacer la primera capa un pelín rascada, de esto que se te queda el filamento muy cerca de la boquilla, muy cerca de la cama, va a hacer lo mismo porque hay una base que está rozando. Le puedes levantar un poquito. El final de carrera es de estos finales típicos antiguos que era un tornillo con una tuerca y un final de carrera. Pues simplemente bajas un poquito más el tornillo, lo vuelves a apretar y ya te salvas a distancia del barro y se pega perfecto. Ahora vamos a cocer una pieza en el microondas. Tarda en cocer 30 minutos a máxima potencia. Entonces la metemos. Este horno viene incluido con la impresora. Este material blanco es como los ladrillos refractarios de los hornos profesionales, que pesa poquísimo, es como si fuese espuma. Si lo queréis coger por aquí. Entonces lo que hacemos, por dentro lleva un recubrimiento especial, no sé qué será exactamente, entiendo que lleva partículas metálicas porque es lo que se pone al rojo vivo. Entonces lo que hacemos es meter la pieza, la tapamos con la parte de arriba, te la voy a quitar. Déjamela, luego os la paso otra vez. Lo tapamos con la pieza de arriba y por arriba tiene un agujero para que salgan los gases. Si incluso podemos llegar a esmaltar una pieza aquí dentro, es decir, después de bizcocharla, que es la primera cocción, se puede esmaltar y volver a cocer para que el esmalte vitrifique y se convierta en vidrio. Entonces el agujero es para eso, para que salgan los gases de los esmaltes, los gases del propio barro, o si el barro está un pelín húmedo, para que salga la humedad y no se deteriore el mini horno. Entonces ahora mientras se imprime la pieza, lo vamos a poner en el microondas y cuando lleve más o menos 15 minutos se va a poner al rojo vivo y os vais pasando si queréis y vais mirando por arriba, que se va a ver como si fuese una linterna desde el agujero. Eso es la pieza al rojo. Esto es un microondas normal y corriente, un microondas de casa normal. Se pone al rojo vivo esto por dentro y por fuera nada, porque esto es aislante. Lo blanco es aislante y lo negro es refractario, es decir, lo negro refleja el calor hacia adentro y lo produce, y lo blanco lo aísla para que el calor no salga. El único calor que sale está saliendo por el agujero, a tipo chimenea, porque si no, pues podría generarse mucho gas dentro, una explosión o lo que sea. Tampoco iba a salir volando, pero... Al rojo alcanza entre 970 y 1050, que es la temperatura normal de cocción del barro.
Sí, sí, a esa temperatura. Lo tendrías que meter un crisol de grafito. Metes un crisol de grafito o el crisol que tengas y ahí fundes el aluminio. Lo vamos a poner mientras vamos dando el taller. Y ahora cuando vaya más o menos terminando, pues os pasáis y lo veis. Un segundito. Si queréis hacer alguna otra pregunta, la podéis ir pensando. Os vamos a enseñar ahora, antes de terminar, la forma más sencilla de diseñar un jarrón de estos, que es en Fusion. En el modo crear forma, creas un cilindro y le das la forma que quieras en un momento y tienes un jarrón precioso. He puesto la pieza, pero está aquí. No sé si os habéis dado cuenta. Vamos a cocer poco. Porcelana, ese es el tema. Porcelana es un material diferente. La gente conoce porcelana comúnmente a cualquier barro que brilla. Cualquier barro que brilla, que está blanco, la gente dice, esto es una porcelana. No. La porcelana es el barro más puro que existe. El mejor barro que existe, el más puro, llega incluso a ser transparente una vez que translúcido. Una vez cocido, traspasa la luz a través de la porcelana. Eso es porcelana. Otra cosa es el esmalte. Sí, la respuesta es sí, se puede esmaltar dentro de ese horno, pero una porcelana no se podría hacer porque la porcelana es de alta temperatura, son 1300 grados, incluso más. No los va a alcanzar. Se va a quedar dura, porque se va a quedar dura, pero no se va a quedar como porcelana de esto que suena como si fuese metal, no va a llegar a ese punto. Entonces, exacto. Exacto, imprimirla la imprimiría perfectamente siempre que esté con esa textura. Y luego ya cocerla pues en un horno de alta temperatura especializado para porcelana. Lo ideal para esmaltarlo, se cuece la pieza normal aquí dentro del horno o en un horno normal. Si es un horno normal, pues 950, 1050, depende del barro, si son de baja temperatura. Y luego el esmalte pues puede ser más o menos, depende del punto de vitrificación que tenga. Pueden ser 990, 1100, por ahí anda. Depende del barro que uses, pues podrás usar un esmalte u otro, porque si usas un barro de baja temperatura, baja, porque son 1000 grados, y le pones un esmalte de alta, que son 1300, cuando abras el horno después de esmaltar te vas a encontrar un chicle pegado al horno, derretido, porque el barro se llega a fundir, el barro se convierte en lava, básicamente, se convierte como si fuese en un vidrio fundido si te pasas de temperatura, y cuando lo sacas es literalmente como si cogieses una botella de vidrio derretida, igual, misma textura, lo partes, un cristal, literalmente, pero opaco. ¿Está imprimiendo? La pieza que tú pongas la tienes que poner en la base que has colocado. ¿Para cocerla? Sí. Para cocer... Nos esperamos a que termine de... Pues podéis ir pasando si queréis y veis cómo imprime la máquina. Os levantáis y vais pasando. Pasad, pasad, sin miedo, que no muerde. Ay, necesito agüita. Y hacerle a lo que es el tubo una especie de, como, a ver, por decirte, como una grúa, con un aro que sujete el tubo para que no haga fuerza, para que no fuerce. Me imagino que el brazo, el peso del... Sí, le puedes imprimir cualquier accesorio con una máquina de... Con una impresora normal y corriente, le imprimes un accesorio. Con algo que sea flexible para que amortigue un poquito el peso. Sí, sí, tampoco le hace tanta fuerza. Tampoco le hace tanta fuerza. Esto no me mete ahora. Estuve
El tubo se va quedando un poquito más rígido, sí. La porcelana que tenías que llevar porcelana Jovi. Te lo digo para que mira, es que pena que tenía esa masa. La hubiera traído Claro, a probarla. pues sí, Porque además se seca con el aire. Cuando se quita la humedad ya se seca. Claro. No se deforma, no se nubla. ¿y se queda dura? Pues sí, habrá que probarlo. En la página de Jovanka Art en YouTube, la masa, la llama porcelana Jovi. Jovanka Art. Jovanka Art. Lo buscaré. Y es muy facilita y es que te ponen las medidas y sale exacta. Pues sí. Con harina de arroz cola de carpintero buena y un poquito de gel de mano. Y luego para hacerlo texturizado más blandito le ponen Nivea de la caja azul. Ah, sí, lo he visto. Entonces ya te queda que no es ni agrieta ni nada, ¿eh? Sí, lo he visto. A ver si se ha puesto al rojo. No, es pronto todavía. A ver si esto quiere... No metes agua, ¿no? No. Que no se oía muy bien desde aquí. Entonces es un microondas normal. Sí. ¿Cómo lo pones? ¿Lo calentáis al máximo? Sí, lo pones al máximo de la temperatura a la que y a medio. Una pieza que no esté procesada de haberle hecho bien el alisado y tal, pues simplemente coges así con las estrías y lo cueces, luego fuga agua o mantiene. Como un botijo. Perfecto, como un botijo. Barro normal y corriente. El agua se llenan los poros del barro, suda y sí, pues como un botijo. Si pasa al aire, el agua se enfría. Si las maltas, como un vaso o como una taza. El botijo, ¿sabéis cómo funciona? Disculpa, una pregunta. ¿Sigues el taller o habéis acabado o simplemente respondiendo preguntas? Estamos respondiendo preguntas esperando a que se cueza la pieza. Vale. ¿Vamos justos de tiempo? No, lo digo porque esto luego se va a emitir y todas las preguntas que te están haciendo no están saliendo por audio. Las preguntas de ellos. Claro. Vale, yo les acerco el micro y ahora me lo pongo yo otra No vez. te traigo un micro de mano o algo porque... Me lo han querido traer antes y no había. Vale, voy a preguntar. Vale, muchas gracias. Un botijo, para beber agua en el campo. Básicamente, el botijo es barro cocido sin esmaltar. Esto funciona de la siguiente forma. Se llena de agua el botijo y tiene un agujero para que entre el aire y un agujero para que salga el agua, porque si no, no sale el agua. Y en el tapón por donde se llena se pone un tapón para que no entren los bichos. Vale. El barro de un botijo es, por así decirlo, como una teja o como un ladrillo. Absorbe agua y luego con el tiempo se va secando. Un botijo lleno de agua que la haya absorbido hasta su punto máximo de saturación va a empezar a sudar. Suda agua, el agua se sale por los poros y se le hace una película de agua alrededor de todo el botijo. Exacto, pasa al aire alrededor del botijo, lo dejas al aire libre, pasa al aire y podemos estar a 50 grados al sol y el botijo estar a 10, el agua. Pues eso es el bizcocho. El bizcocho es barro cocido que absorbe agua y no se deshace porque se ha vitrificado. Una vez que los maltas lo metes en el esmalte es como si fuese otro barro al que le han puesto un montón de partículas de vidrio, pigmentos, por eso hay que removerlo muy fuerte para que todo se mezcle, esmaltar, mientras todos los sedimentos están en movimiento, porque si no lo vas a esmaltar con el sedimento que haya a nivel diluido, porque hay ciertos... un esmalte se compone de arcilla y otros sedimentos. La arcilla es lo que más tiempo dura en el agua, puede durar en el agua
2 días. Y tú ves el esmalte blanco, pero abajo hay una capa así de gruesa que parece papilla. Esos son todos, el vidrio, los pigmentos, lo que sea. Lo remueves fuerte, mojas la pieza, como es un bizcocho, absorbe muy rápido el agua y todos los minerales se van a quedar pegados al barro. Automáticamente lo sacas y parece magia, se seca y se queda como si lo hubieses glaseado con azúcar glass. Lo metes en el horno, lo vuelves a subir a 1100 grados o lo que haga falta para ese esmalte en concreto y se vuelve vidrio. Y se queda como una taza. Una taza que por dentro y por fuera es hermética, pues eso ya es un bizcocho que le han puesto un esmalte y lo han vuelto a cocer. ¿Veis? Esto es bizcocho y el resto es esmaltado, lo podéis ir pasando también. No, eso es entorno. Espera, que si no, no se va a quedar grabado. ¿Qué diámetros de boquilla se admite? La impresora tiene las boquillas verdes, lo que veis en la punta que es una boquilla verde, es de 1,5 milímetros de grosor. Y las capas las puede hacer desde 0,2 milímetros de altura hasta 1 milímetro de altura. Ya por encima de 1 milímetro le faltaría extrusión. Estaría en subextrusión, estaría las paredes muy finas y se terminaría desmoronando el barro. Si desenroscas la boquilla verde, debajo, justo encima, no sé si veis que hay una pieza semitransparente, de un plástico semitransparente. Esa boquilla tiene 3 milímetros, también podéis imprimir con ella. Habría que regular el Z-offset a mano porque es de los típicos tradicionales, pero se puede imprimir con ella. Y luego adicionalmente en la web venden boquillas de metal de mejor calidad que no se van a doblar, estas se doblan. Pero vamos, esta boquilla es la primera que tiene la máquina, lleva imprimiendo, ¿qué lleva imprimiendo? ¿Un año? 8 meses llevará imprimiendo y es la primera boquilla y no se ha estropeado. Claro, alguna vez se ha doblado porque ha dado a lo mejor algún golpe o la doblas con la mano, la vuelves a enderezar y funciona. Y luego pues eso, en su web tienen boquillas metálicas y no sé si tienen más diámetro de boquilla, eso lo desconozco. Lo que sí sé es que la boquilla de debajo es de 3 milímetros, se puede imprimir con ella. Habría que ajustar el flujo, claro, pero se puede imprimir. ¿Alguna pregunta más? Con esta o con cualquier otra de las que tiene, estás limitado a utilizar arcillas con densidad muy fina, ¿no? Sí. Sí. Como la boquilla tiene... Nos esperamos. ¿Cuál era la pregunta que se me ha olvidado? Vale, sí, la densidad. Las arcillas en general admiten cargas. ¿Qué son cargas? Pigmentos, partículas más gruesas que la arcilla, etcétera. Por ejemplo, si tú vas a la tienda de las arcillas y le pides una arcilla con chamota, te va a dar una arcilla que tiene partículas más gruesas que el barro, claro, partículas gruesas de un determinado grosor. La hay fina, media y muy gruesa. Pues lo ideal sería usar partículas por lo menos la mitad hacia abajo de la anchura de la boquilla, porque si son de la mitad para arriba, en cuanto se junten dos, se ha atascado. Entonces, si la boquilla es de 1,5, hombre, la chamota fina es de 0,01, creo, de una micra. Claro, si se te juntan varias se te atasca, pero en una chamota fina se pueden juntar muchas hasta que se atasque. En una chamota gruesa sí, a lo mejor imprimes 2 centímetros y ya se te atascó.
o ese día tienes suerte y te imprime la pieza completa. Otra cosa que añadir, claro, por dentro la pieza blanca, la cámara de presión es bastante dura, pero no quita que se pueda friccionar. Si hay mucha presión y el husillo se dobla, le hace marcas. Si la chamota es muy gruesa, le va a ir haciendo fricción y la va a ir desgastando. ¿Cuánto puede resistir? Pues hombre, no sé qué material es exactamente, pero ABS, teflón, algo así, o sea, es duro. Lo bueno de las arcillas con chamota, si lo has usado lo sabrás, absorben mejor el agua, son más plásticas que una arcilla que no tiene chamota, tiene propiedades mucho mejores para la impresión 3D. Si coges una chamota fina, vas a poder hacer piezas más delicadas porque tiene más viscosidad. Las partículas es contraintuitivo, claro, porque si tú piensas, le voy a meter partículas sólidas a la arcilla que es plástica, le voy a quitar plasticidad. Pues no, pasa lo contrario. Absorbe mejor el agua, aguanta más tiempo húmeda. Si una cosa muy buena que tiene la arcilla con chamota es que mientras que una arcilla normal ya ha terminado, la podéis ir pasando, a lo mejor se cae, pero bueno, no pasa nada. Dásela. Lo bueno de la chamota, de la arcilla con chamota, es que la arcilla nunca llega al punto de permeabilidad, no se vuelve impermeable. Va a absorber agua siempre. La chamota ayuda a la arcilla a que absorba el agua, entonces va a ser más fácil. Claro, va a ser mucho... Exacto. Con una chamota fina no habría problema. Con una chamota media habría que probar y con la gruesa se va a atascar seguro. Sí, esta arcilla se desmorona más. Si le das así un movimiento, se desmorona. Alguna vez, si a lo mejor te pasas y está muy húmeda o haces una pieza muy grande como esa que tiene 2 perímetros, pero la haces con uno nada más, va por la mitad y se desmorona. O se cae así media pieza hacia adentro y te imprime media pieza así y la otra no, te hace como espaguetis. ¿Y no se podría autosecar con infrarrojos mientras va imprimiendo para ayudar a dejarla más o menos más solidificada? En verano, aquí en España, no vas a tener problema de que se te caiga. Depende de la zona, claro, pero nosotros que somos de La Mancha, en el taller a lo mejor hay 32 grados una tarde. Pues según la va imprimiendo se va secando. Si no tienes cuidado, se te seca hasta dentro del extrusor. En invierno, le puedes poner un radiador al lado, así un poquito al ladito, y un ventilador, te la va secando. Si estás imprimiendo algo muy grande, porque hay máquinas mucho más grandes que estas, claro, y necesitas que se vaya secando porque va creciendo, pues como lo han hecho de toda la vida los alfareros tradicionales, 10 centímetros secas, 10 centímetros secas, 10 centímetros secas, con pistola de calor y todo lo que quieras. Si buscáis en internet 3D Printing Clay, os va a salir empresas que han llegado a hacer arcos de 2 metros de alto de una pieza impresas con arcilla, con boquillas obviamente enormes, como si fuesen las de hormigón de las casas, más finas, claro, porque es arcilla, pero el récord creo que es un arco de 2 metros, impreso de una pieza en arcilla. ¿Alguna pregunta más? Para ablandecer el barro, ¿se usa, aparte de agua, otros líquidos como alcohol o semejantes? No. Para ablandar el barro solo hace falta agua. La arcilla, incluso, si estás muy aburrido o tienes mucho tiempo o bueno, o te dedicas a ello y tienes una gran empresa, pues la puedes coger del campo. Vas por el campo, típico que ha llovido y han pasado 2 días, ha llovido fuerte y han pasado 2 días, vas por el campo. Un día de verano de estos que llueve fuerte y luego hace 2 días de calor. Donde haya zonas con grietas en la tierra, lo típico que se hacen mosaicos, hexágonos, esa tierra es rica en arcilla, pero rica, que a lo mejor coges una espuerta de 20 litros de tierra del campo y te pueden salir 12 o 13 de arcilla. Lo hemos hecho alguna vez. Lo ideal luego es arcilla
porque es natural y es un poquito más frágil, porque claro, de no querido, las arcillas profesionales las cogen en su justa medida de sitios específicos. La que se coge así de cualquier campo funciona, pero lo ideal es mezclarla con un poquito en proporción con un poquito de esta para aportarle un poquito de dureza, o puedes directamente comprar la chamota que te la venden suelta como una carga y la mezclas. Cuando tú compras una pella de 12 kilos con chamota te pone lleva un 10% de chamota o un 5 o un 30, pues lo mezclas igual y ya está. No sé si me habías preguntado algo más, o he respondido bien, o... Es que se me va la mente. ¿Algo más? Voy para allá. Una vez impresa la pieza, ¿cómo hacéis para retirarla sin hacerle daño? Buena pregunta. ¿Cómo retirar una pieza una vez impresa de la base sin que se estropee? Muy sencillo. Se despega sola. Se despega sola. Exacto. El barro cuando se seca pierde la humedad y se contrae. ¿Cuánto se contrae? Depende del barro, un 5%, un 3%. Una vez cocida en un horno a alta temperatura puede incluso llegar a encoger físicamente, que se ve el encogimiento de tanta humedad que ha perdido. Así que nada, simplemente la deja secar, un día, si es verano, 30 minutos y se ha despegado. Sí, incluso ha llegado a pasarnos de estar imprimiendo y despegarse, del calor que hacía. Si es invierno, pues un par de días y se despega sola. Se queda en el efecto... No. Ah, sí. No te merece la pena. No hace falta, se despegan solas. Lo suyo es... En el taller tienes a lo mejor, si tú sabes que te da tiempo a imprimir 10 piezas, pues tienes 10 tablas. Vas imprimiendo, las dejas secar y al día siguiente las despegas. ¿Que tardan en secar en tu taller por lo que sea 2 días? Pues tienes 20 tablas. Ya está. ¿Alguna pregunta más? Tengo la voz ya seca. La voz seca. Estos 2 días, si me veis que no hablo, es por esto. No, pero si queréis lo desmontamos. Lo podemos desmontar. Páralo. Lo desmontamos y lo vas pasando, que lo vean. Es muy sencillo. La cámara de presión, que es bastante gruesa, o sea, dentro hay un hueco enano. Cabe un palo de 6 milímetros más o menos y luego tiene una zona un poquito más grande que es donde entra el raccord. Y el usillo que será de métrica 5,5 o 5. Lo quito. Que yo no tengo fuerza. Sí, desmontalo. ¿Tienes la esponja? El motor, para que lo veáis. Bueno, el motor del extrusor y el tornillo sin fin. Vamos a ver cómo va la pieza en cocción. Bueno, la vamos a dejar que termine, que le quedan 5 minutos y ya la veis tranquilamente. Que se queda un rato grande al rojo. O si lo preferís, la sacamos y la abrimos para que veáis que está al rojo. Sí, lo podemos desmontar. La llave de esto. La llave de esto. ¿O es esta? Es que estaba muy duro. No sabía que eso Os pasamos el motor
O sea, el motor, la cámara de presión completamente floja, la podéis montar, la desmontáis, lo que queráis. Mientras no se pierdan las piezas. Con contarlas, Eso, contarlas. Vale, pregunta. Para pintarlo después, ¿hay que directamente del secado o hay que añadirle algún producto? Ay. Para esmaltar las piezas, si tiene que estar seco el barro, si puede estar sin cocer, a ver. Esto es aplicable a cualquier barro en cualquier sector. No tiene por qué ser impresión 3D. El barro se puede cocer de dos formas principalmente. Monococción. El barro recién moldeado, impreso, una pieza terminada, seca. Se esmalta rápido porque es barro seco y se deshace. La sacas, la cueces con esmalte ya incluido. Eso es monococción. Bizcochado y esmalte en una cocción. Pero son barros concretos con esmaltes concretos. Ahora, cocción doble, triple, 4 cocciones o las que a ti te dé antes de que el barro se rompa. Porque tiene un límite de contraer y expandir, se rompe. Lo normal, lo más típico que la monococción. Es decir, esto es lo que usa el 90% de la gente. Bizcochas la pieza. ¿Qué significa bizcochar? Dejas que se seque al aire porque no puedes meter piezas húmedas en el horno porque el agua hierve a 100 grados. Cuando la pieza llega a 100 grados y el agua intenta hervir, el barro es hermético, explota. La pieza explota dentro del horno, literalmente, ¡pum!, explotó. Si dentro de la pieza, en impresión 3D es muy difícil que pase, pero si has modelado una pieza y se te ha quedado una burbuja de aire dentro, lo mismo. Se cuece, ¡pum!, el aire intenta escapar y explota la pieza. Lo más común, bizcocho, sale la pieza cocida, si es barro blanco como tiene cal, bueno, si es barro blanco, 1050 grados, y se queda como la que habéis tocado. Parece una lija al tacto, le das y suena como si fuese un metal, absorbe agua súper rápido, como si fuese una teja, un baldosín sin esmaltar, un ladrillo. En ese momento es el momento perfecto para meterlo en el esmalte, porque absorbe el agua y se seca. Prácticamente lo que hace es como si se secase, absorbe el agua y deja el esmalte seco. La metes, depende de la densidad que tenga, depende de la cantidad de polvo de esmalte que hayas echado en tantos litros de agua, pues 2 segundos, 10 segundos. La sacas y más o menos un grosor uniforme en toda la pieza. Dejas que se vuelva a secar el esmalte porque tiene humedad. No hace falta que se seque tanto porque solo es un poquito de agua. Un día, 24 horas. En verano, de la noche para la mañana siguiente ya puedes cocer. En invierno, pues te esperas un día. Metes las piezas todas esmaltadas en el horno y lo vuelves a cocer. A lo mejor el barro blanco se cuece a 1050 bizcocho, el esmalte con que lo subas a 950, 980, depende de qué esmalte, es suficiente. Ventajas de cocer, la primera cocción, lo que sería un bizcocho. Puedes meter todas las piezas que quieras, se pueden tocar, no se pegan. Contra más kilos, bueno, en realidad es volumétrico. Contra más volumen de arcilla haya dentro del horno, más horas va a tardar en llegar al punto de cocción. Es decir, si metes una pieza, se va a cocer a lo mejor 3 horas antes que si metes 20 litros de arcilla. Luego, a la hora de cocer el esmalte, no se puede tocar con nada. ¿Qué significa que no se puede tocar con nada? En el horno se meten unas baldosas de arcilla refractaria especial que se cuece a 1300 y pico grados, porque si fuese una arcilla normal y corriente, al contado que cueces 3 o 4 veces, se raja. Plum, un día te la encuentras rajada. Y si se te raja dentro del horno, se caen hacia el centro las piezas, pues se te puede liar bastante gorda. Entonces, las placas esas se les da una capa de un material para que no se pegue el esmalte. Lo más barato, kaolín. ¿Qué es el kaolín? Otra arcilla. Pero esa arcilla es muy porosa
y se queda como si fuese polvo. Aunque se cueza, se queda como si fuese polvo porque le faltan otros materiales para que vitrifique. Le das un montón de eso a la plancha y cuando el esmalte se cueza, aunque caigan gotas, luego se despegan. Si no le pones el repelente, las gotas se van a quedar pegadas a la placa, la pieza también, se te rompen las piezas, se te rompen las placas y es un Cristo. Si la pieza tiene mucho esmalte, venden unos pies que son como pinchos, así 3 pinchos de escayola o de acero, se ponen los 3 pinchos y la pieza encima y ya no toca la placa. Aún así, se protegen las placas porque puede gotear un poquito el esmalte. Luego si el esmalte gotea, que por ejemplo, tráete una pieza. Si esmaltamos esta pieza, le ponemos aquí un apoyo y cae un poquito de rebaba, luego hay una máquina especial que a base de agua y un disco, no sé si habéis visto los vídeos estos típicos que hacen figuritas con piedras que parece una radial pero acercan un montón las manos. Eso es un disco que gira no tan rápido como una radial. Si lo tocas con el dedo, pues no te va a hacer un corte tan grave, te va a hacer un poco de daño, pero funcionan por el agua y por fricción y se quita el esmalte. Si no, pues te toca hasta con la radial y un disco especial, pero claro, polvo, eso es tóxico, etcétera, etcétera. No es que sea tóxico, es que el polvo de cualquier tipo de estas arcillas o de cualquier esmalte puede generar un problema que se llama silicosis. Es un problema en los pulmones por la acumulación de materiales en suspensión, polvo. Remedio, pues nada, una mascarilla protectora y ya está. Si el esmalte, que hay esmaltes, tienen plomo, mascarilla buena de 3M con filtros. Si son esmaltes normales y arcillas normales que no tienen productos químicos, pues una FFP3 con el típico filtro y ya está. Te proteges del polvo, no hay químicos en el ambiente, no hay químicos en tu taller y ya está. Luego, si las piezas son para uso alimenticio, venden esmaltes ya certificados, con su certificado que son aptos para alimentación, sin plomo y bueno, muchos más metales. Puede tener metales pesados, varios metales, el más peligroso y el que más común se usa es el plomo porque da unas particularidades en el color, pero hay muchos esmaltes en el mercado sin plomo, perfectos para el uso alimenticio. Vamos a sacar la pieza. No, con el trapo, no, con esto no vale. ¿Habéis probado alguna vez algo que hayáis impreso con esta cerámica, utilizarlo como molde para una pieza en metal? Echar luego dentro aluminio fundido. Se puede hacer, pero se te va a quedar pegada. Claro, pero luego la cerámica le metes con un martillo. Vale, sin cocer. Sí, se podría hacer. Se podría hacer. Tú puedes. Incluso imprimes el molde. Si es una... Igual que se hace con resina, si es un molde sencillo que no necesitas soportes, imprimes el molde, a lo mejor lo imprimes en 2 caras, lo cierras con sus encastres, haces la colada y luego solo lo tienes que meter en agua, el barro se va a deshacer. Se va a quedar una capa alrededor del aluminio, que está a lo mejor a 800 grados, un pelín dura, ligeramente dura, pero no llega al punto de vitrificarse. Si lo dejas en el agua un día en vez de 5 minutos, se termina deshaciendo. Y si no le das con un cepillo de típico nylon o lo que sea, y se quita. El horno, vamos a sacar la pieza. Algo para que no... Bueno, no va a quemar, pero... Aquí, en una tabla de estas. Os explico. Los barros, normalmente, los más comunes, el marrón, el blanco, si tú los abres estando al rojo vivo, cuando los abras, el choque de temperatura va a ser tan grande que se va a rajar. Le salen microgrietas, etcétera, etcétera. Hay barros refractarios, con chamota, de alta temperatura, barros que se utilizan para una técnica que se llama raku, que se puede abrir, le puede dar el aire y no se raja. De hecho, la técnica raku consiste en sacar piezas al rojo vivo del horno y esmaltarlas estando al rojo. Las metes en un cubo con paja, con tierra, con papeles, depende del efecto que quieras conseguir y se te queda unos efectos u otros. Hay también otra, en la versión del raku,
puedes bizcochar una pieza, la esmaltas, luego le das kaolín por fuera, la puedes atar con cables de cobre, y cuando la cueces, al rojo vivo la sacas, la metes en un cubo de chapa con un montón de papel de periódico, cierras, va a hacer una combustión sin oxígeno, y cuando abras la tapa al día siguiente te vas a encontrar una pieza descascarillada, el kaolín descascarillado, quitas los cables y hay una pieza llena de líneas de lo que sería los residuos que suelta el cobre, el bronce, lo que hayas metido, más los residuos de los papeles, todo eso, como el barro es poroso, lo absorbe y te genera unos esmaltes y unos colores que de otra forma pues es imposible, claro. Es impredecible, puedes hasta cierto punto predecir o ensayar qué es lo que quieres, pero cada pieza es única. Podéis acercaros un poco o poneros los de detrás de pie. La abrimos, vais a escuchar, bueno, hay mucho ruido, pero se va a escuchar un clac, 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 clac. Eso es la pieza rompiéndose porque es barro común. Mira el trapo cómo arde. Ahí si lo pongo va a quitar la pintura. Entonces lo que se pone a parir es el material que hay pegado al blanco, no el barro en sí. Exacto, lo que se calienta es el material negro. El material blanco es aislante para que el calor no salga. Y el material negro es refractario para que genere calor y se quede dentro. Eso es lo que hace que se ponga a 1000 grados y la pieza se cueza. Se podría, pero se podría experimentar, pero seguramente habría que ponerlo más. En vez de media hora, pues a lo mejor 1 o 1:30. Lo que se puede hacer es, tú a lo mejor ahora el bizcocho, una pieza de estas bizcochadas, las maltas, la puedes llenar de cosas que se vayan a quemar, por ejemplo, papel de periódico, plumas, lo que sea, lo llenas, lo cueces igual y todo eso se va a carbonizar. Claro, va a hacer humo, eso está pensado para hacerlo dentro de un horno con la extracción, y cuando la saques va a tener el esmalte más toda la adhesión de esas partículas que se han quemado y te va a dar un esmalte más único. Otra opción que hay es, se esmalta, se cuece, por ejemplo un esmalte beige o blanco, se saca la pieza, esto es otra versión del raku, y en vez de meterla en una cámara para que haga combustión sin oxígeno, directamente tú puedes acercar una pluma de un pájaro y se queda grabada en el esmalte. El esmalte absorbe, la pieza al estar tan caliente quema la pluma y se absorben todos los residuos y se queda tal cual como si dieras un transfer. Con una pluma, con esparto, con pelos, claro, con hojas, con lo que quieras. ¿Alguna pregunta más? Y si no, lo damos por concluido. ¿Mm? No. Podíamos diseñar una pieza, pero el ordenador es muy chico, es tontería. Sí, estamos hasta el domingo. No necesita retracciones. Como son dos motores, este empuja la arcilla y este la extruye una vez que, por ejemplo, llega a un puente, un travel o la propia retracción, simplemente el extrusor para y deja de salir barro. No acumula presión aquí porque la presión la controla esto. Esto no controla la presión, lo único que hace es empujar lo que ya le ha llegado. Entonces, si se para, deja de salir. Exacto, igual, en el laminador las retracciones a cero, están desactivadas. No, para este no le hace falta parar porque como una retracción es tan poquito tiempo, no le hace falta parar. Y aparte siempre hay presión, aunque él parara... Claro, este va tan despacito, mete la presión tan constante y tan despacito al tener la reductora que no necesita parar. Realmente, ¿qué va a aumentar la presión si hace un travel de 10 centímetros? 0,0001. Muy poquito. Si tenéis alguna pregunta más... ¿Churros se pueden hacer? ¿Mm? ¿Churros se pueden hacer? Claro, le das a extruir y todos los que quieras. Sí, hemos probado a imprimir con Simplify, con el primer laminador que usamos, probamos a imprimir a 0,8 y a 0,6. A 0,8 salían perfectas. A 0,6 la extrusión, el flujo
el flujo fallaba, porque según vas bajando las capas, pues había que ajustar el flujo. Haremos ahora más pruebas con el Cura, que estaba bastante mejor configurado, más moderno también, a ver hasta dónde podemos bajar. En teoría, en la página oficial te dicen que puedes bajar hasta 0,2 y subir hasta 1. No, no te lo va a imprimir porque no tiene la capacidad de extruir tan poquito. Lo que te va a hacer es que tiene un límite, claro, porque es muy rudimentario. Va a llegar un punto en el que vas a bajar tanto la capa que lo que te va a hacer son rebabas por los lados todo el rato, así rebabas y rebabas y rebabas. Con el pincel, pasas el pincel y se queda liso. Lo más difícil lo de dentro. Deformarse no se deforma cuando le pasas el pincel. Por eso que os comentaba, tú pasas el pincel o la esponja cuando está en efecto cuero o en estado de cuero. Es lo suficientemente duro para que no lo deformes con las manos y lo suficientemente blando o húmedo todavía como para poder quitarle una línea, alisarlo. Si por ejemplo eso lo hacen mucho los ceramistas en el torno. Haces una taza o un jarrón, dejas que se ponga en estado de cuero, lo vuelves a poner en el torno y con una piedra de ágata o con una silicona le vas dando y se queda brillante, como si fuese un espejo. Llega a quedarse así brillante, brillante, brillante. De hecho hay una técnica que usan tribus africanas que es a base de barros de colores, marrón, blanco, negro. Hacen piezas que parecen espejos. De tanto que las pulen con la piedra de ágata, parecen espejos. Sí, sé lo que dices. Una que lleva como cerámica y va rotando. Se podría hacer. Con piezas, hombre, lo ideal para eso sería que la pieza fuese pequeña. Claro, depende de la... Claro. Piezas más bien pequeñas que puedan entrar por todo... Vamos, que sean planas, que no tengan huecos. Se podría probar, sí, seguramente se termine puliendo. Pero es más fácil pulirlo en el efecto de cuero que una vez... Claro, esto se queda como vidrio, esto es difícil de gastarlo. Claro, esto igual de difícil que hacer un agujero en un cristal, con una broca de hacer agujeros en cristal, pues igual de difícil. Se puede, con agua, despacito, igual de difícil. ¿Una vez me has mezclado con arena de playa fina para que haga un efecto como rugoso? Pregunta otra vez. Que si alguna vez lo has mezclado con arena de playa finita para hacer un efecto rugoso. Cuando tú coges la arcilla del campo, no lo he mezclado con arena de playa, que sería sílice, pero una de las cargas que se le puede poner es sílice. Cuando tú coges la arena del campo y la filtras, esto lo que se hace es, tienes un cubo enorme, lo bates, bueno, primero la cuelas para quitar piedras, rastrojos, lo que sea. Después la vuelves a colar en esto a nivel casero, claro, porque a nivel histórico pues hacían balsas y se iba decantando. A nivel casa, un cubo, lo remueves, cuelas, quitas las piedras. Una malla más fina, cuelas, quitas los rastrojos. Una malla un poquito más fina, ya quitas las piedrecitas. Y llega un punto en el que tienes arcilla de calidad y una cosa que se llama limo, que es como si fuese la arena de la playa. No sé qué composición tendrá en concreto, pero da esa textura, como si fuese una lija, lo que usaban las abuelas para limpiar las sartenes. Eso, ese tipo de arena. Eso también lo tienes que quitar, porque si no, si tiene demasiado de eso, cuando se seque se agrieta, simplemente secándose, no hace falta ni que lo cuezas, se agrieta. Si tiene un poquito, va a dar un efecto parecido a la chamota, pero no llega a ser tan bueno como la chamota, porque la chamota es otro material mucho mejor. Entonces, pues eso es la experiencia más cercana que hemos tenido a algo así similar a la arena. Directamente coger la arcilla y hacerla casera. En el punto ese que ya lo tienes con limo, se cogen unas bolsas de tela con las que se hacen la cuajada, el queso, metes el queso, vas escurriendo y se te queda cuajada. Pues esas bolsas, metes el barro, que es como si fuese agua, se te va saliendo el agua y en ese agua está la arcilla de verdad, porque la arcilla sí pasa por los agujeros de la bolsa y dentro se te queda el limo. El limo lo tiras, tienes ahora un bidón con 20 litros de agua,
lo dejas que se vaya secando, 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 y cuando ya no hay agua tienes un taco de arcilla. De calidad. Nada, muchas gracias. Cualquier otra pregunta que tengáis, vamos a estar aquí hasta el domingo, a última hora. Así que nada, ahí en primera fila estamos. Muchas gracias por venir, ha sido un placer y nada, muchas gracias a todos.